La madrugada del 31 de agosto de 1997, un automóvil negro entró a toda velocidad en un túnel de París. Dentro viajaba la mujer más fotografiada del mundo. Minutos después, la princesa Diana quedaba atrapada entre los restos del vehículo. Tenía apenas 36 años. Durante mucho tiempo, el mundo creyó conocer su historia. El matrimonio perfecto, la princesa triste, la separación y el accidente. Pero años después, comenzaron a entenderse verdades mucho más profundas. Diana no solo había sufrido dentro de la monarquía, también había intentado advertir, mucho antes que nadie, el precio de vivir atrapada entre una institución fría, una prensa implacable y una vida construida sobre apariencias. Porque esta no es solo la historia de cómo murió la princesa Diana, es la historia de una mujer que dijo lo que nadie quería escuchar y cuya verdad fue comprendida cuando ya era demasiado tarde. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque para entender cómo terminó aquella noche en París, primero tenemos que volver al principio. 1. La niña que aprendió a temer el abandono. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 dentro de una de las familias aristocráticas más antiguas de Inglaterra. Creció en Park House, una propiedad ubicada dentro de los terrenos reales de Sandringham. Desde afuera parecía una infancia privilegiada, pero dentro de aquella casa existía una herida que marcaría cada relación de su vida, la sensación de no haber sido realmente esperada. Antes de su nacimiento, sus padres habían perdido a un hijo varón y deseaban desesperadamente un heredero. Cuando nació otra niña, tardaron varios días en elegir su nombre. Diana crecería sintiendo, aunque nadie se lo dijera directamente, que había llegado al mundo ocupando el lugar equivocado. Y cuando tenía 6 años, su madre abandonó el hogar después de enamorarse de otro hombre. Aquella separación fue brutal. Diana recordaría durante años el sonido del automóvil alejándose y la esperanza infantil de que su madre regresara. Nunca lo hizo de la manera que ella necesitaba. Desde entonces, Diana empezó a buscar seguridad en el afecto de los demás. Pero lo que nadie imaginaba era que esa necesidad de sentirse elegida terminaría llevándola directamente hacia una familia donde el amor casi nunca se expresaba. 2. El cuento de hadas que ya estaba roto. En 1977, cuando apenas tenía 16 años, Diana conoció al entonces príncipe Carlos. En realidad, él salía con su hermana mayor, Sarah Spencer. Nadie prestó demasiada atención a aquella adolescente tímida que observaba todo desde un segundo plano. Sin embargo, pocos años después, el destino volvería a cruzarlos en un momento muy distinto. Carlos necesitaba encontrar una esposa adecuada para el heredero de la corona, y Diana parecía cumplir todos los requisitos que la monarquía consideraba imprescindibles. Era joven, pertenecía a la aristocracia, no tenía un pasado sentimental conocido, y proyectaba una imagen de inocencia perfecta para el papel de futura princesa. Pero lo que nadie imaginaba era que aquella historia ya nacía con una enorme grieta. Mientras el mundo celebraba el compromiso anunciado en 1981, Carlos nunca había roto completamente el vínculo con Camilla Parker Bowles, la mujer de la que llevaba años enamorado. Diana intuía que existía algo que no terminaba de encajar, aunque todavía confiaba en que el matrimonio cambiaría las cosas. Pensaba que el amor llegaría con el tiempo. Sin saberlo, estaba entrando en una relación donde competía contra un sentimiento que nunca había desaparecido. El 29 de julio de 1981, más de 750 millones de personas siguieron por televisión la llamada boda del siglo. La imagen parecía perfecta. Una joven de 20 años caminando hacia el altar de la Catedral de San Pablo para convertirse en princesa de Gales. Pero detrás del vestido, las sonrisas y los carruajes, existía una realidad muy distinta. Años después, Diana admitiría que ya antes de la ceremonia había comprendido que su matrimonio no comenzaba como había soñado. Y aquello sería solo el inicio de un sufrimiento mucho mayor. 3. La princesa más famosa y la más sola. Los primeros años dentro de la familia real fueron mucho más difíciles de lo que cualquiera podía imaginar. Diana pasó de ser una joven prácticamente anónima a convertirse en la mujer más fotografiada del planeta. Cada gesto, cada vestido y cada palabra ocupaban las portadas de los periódicos. Mientras el público la adoraba por su cercanía y espontaneidad, dentro del Palacio de Buckingham se esperaba que aprendiera rápidamente unas normas rígidas para las que nadie parecía haberla preparado. La presión comenzó a pasar factura.
Diana sufrió una profunda ansiedad, desarrolló bulimia y atravesó largos periodos de tristeza que durante mucho tiempo permanecieron ocultos. Sentía que no encontraba apoyo dentro de una institución donde las emociones rara vez se expresaban en público. Aún así, siguió cumpliendo con sus compromisos oficiales mientras intentaba criar a Guillermo y Enrique, convencida de que sus hijos debían crecer con una cercanía y un afecto que ella había echado de menos durante su propia infancia. Pero mientras Diana se convertía en la integrante más popular de la familia real, la distancia con Carlos seguía aumentando. Las infidelidades, los silencios y la falta de comprensión terminaron rompiendo cualquier apariencia de felicidad. La princesa comprendió que ya no luchaba solo por salvar un matrimonio, sino también por conservar su propia identidad. Y muy pronto decidiría hacer algo que casi nadie dentro de la monarquía se había atrevido a hacer: contar públicamente su verdad. 4. La verdad que nadie pudo silenciar. A principios de los años 90, el matrimonio entre Carlos y Diana era ya una relación prácticamente irreparable. Aunque seguían apareciendo juntos en actos oficiales, la convivencia estaba marcada por la distancia y la desconfianza. La prensa publicaba rumores constantes sobre infidelidades y conflictos, mientras el palacio intentaba mantener la imagen de una familia unida. Pero aquella estrategia comenzaba a desmoronarse. Diana había llegado al límite y sentía que guardar silencio solo prolongaba un sufrimiento que llevaba demasiado tiempo soportando. Y entonces ocurrió algo que cambió para siempre la percepción pública de la monarquía británica. En 1995, Diana aceptó conceder una entrevista al programa Panorama de la BBC. Frente a millones de espectadores, habló con una sinceridad que nadie esperaba. Reconoció su lucha contra la bulimia, confesó el profundo vacío que había sentido durante años y pronunció una frase que quedó grabada en la historia: éramos 3 en este matrimonio. Con aquellas pocas palabras hacía referencia a la relación entre Carlos y Camila y rompía definitivamente el relato del cuento de hadas. Las consecuencias fueron inmediatas. La entrevista provocó una crisis sin precedentes dentro de la familia real y aceleró el proceso que terminaría con el divorcio oficial en 1996. Diana perdió el tratamiento de Su Alteza Real, pero conservó el título de princesa de Gales y, sobre todo, ganó algo que llevaba años buscando: la posibilidad de vivir según sus propias decisiones. Sin embargo, aquella libertad también la dejó mucho más expuesta. La presión mediática alcanzó niveles todavía mayores, y aunque parecía comenzar una nueva etapa, el destino le tenía reservado un desenlace que nadie habría podido imaginar. 5. La verdad que el mundo entendió demasiado tarde. Después del divorcio, Diana decidió concentrar gran parte de su tiempo en las causas humanitarias que realmente le importaban. Visitó hospitales, acompañó a enfermos de SIDA cuando muchos todavía temían acercarse a ellos y recorrió campos minados en Angola para denunciar el impacto de aquellas armas sobre la población civil. Poco a poco dejó de ser vista únicamente como un miembro de la realeza y comenzó a convertirse en una figura humanitaria con una influencia que trascendía cualquier corona. Pero mientras su prestigio internacional seguía creciendo, también aumentaba la persecución de los fotógrafos. Cada viaje, cada amistad y cada relación sentimental ocupaban las portadas de todo el mundo. La noche del 31 de agosto de 1997, mientras intentaba escapar de un grupo de paparazzi por las calles de París, el automóvil en el que viajaba se estrelló dentro del túnel del Puente del Alma. Diana murió pocas horas después a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente. Su fallecimiento provocó una conmoción mundial y obligó incluso a la familia real a modificar la forma en que se relacionaba con el público y con el dolor. Quizá esa sea la parte más triste de toda esta historia. Durante años muchos interpretaron a Diana como una princesa frágil, demasiado emocional o incapaz de adaptarse a la vida dentro de la monarquía. Solo después de su muerte millones de personas comenzaron a comprender la magnitud de aquello que había intentado explicar cuando aún estaba viva. La verdad que compartió sobre su matrimonio, su salud mental y la presión constante bajo la que vivía dejó de verse como una queja para convertirse en el testimonio de una mujer que había pedido ser escuchada. Mucho antes de que fuera demasiado tarde, la historia de la princesa Diana demuestra que la fama, el poder y los títulos no siempre protegen del sufrimiento. Fue una de las mujeres más admiradas del siglo XX. Cambió para siempre la imagen de la monarquía británica y conquistó el cariño de millones de personas. Pero detrás de cada fotografía existía alguien que solo buscaba algo mucho más sencillo: ser amada,
comprendida y libre para vivir según sus propias decisiones. Y quizá ahí esté la verdadera pregunta que deja su historia. ¿Crees que el mundo empezó a comprender realmente a Diana solo después de perderla? ¿O su verdad había estado siempre frente a nosotros y simplemente nadie quiso escucharla? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las vidas más extraordinarias esconden las verdades que tardamos demasiado en entender.